Fantasmas en las calles de México. Cuando un pueblo es capaz de dejar constancia de su acontecer cotidiano, está creando su historia, y cuando ese pueblo trasciende a sí mismo, explica su forma de percibir la vida y expresa la historia íntima de su sociedad e interpreta en clave de belleza la trama escondida de su desarrollo. Hoy viajaremos a través del tiempo y de la leyenda de México, todas ellas signadas por la veracidad histórica, o bien por la fantasía llena de gracia y encanto de la imaginación de quienes han sabido contarlas, relatos, detalles, escritos, crónicas, anécdotas, que han servido para detallar esas calles que oímos nombrar, sin tener a veces la sagacidad de que en ellas se resume mucho de un país fascinante, como lo es México. La calle de Chavarría, ahora Sexta de Donceles. Noche lúgubre, según las crónicas de nuestras antiguallas. Fue la del 11 de diciembre de 1676 para los buenos habitantes de la muy noble y leal Ciudad de México, pues a las 7, estándose celebrando el aniversario de la aparición de la Virgen de Guadalupe en la iglesia de San Agustín, se incendió esta, comenzando por la plomada del reloj. Considérese la consternación y espanto de aquellas benditas y devotas personas al ver que el fuego devoraba un templo tan antiguo y tan suntuoso. Considérese la imposibilidad de contener tan voraz elemento en aquellos remotos tiempos, en que las bombas eran desconocidas, en que las llaves de agua solo servían para satisfacer la sed, y en los que para sofocar el fuego se acudía al derrumbe y a la presencia de las imágenes y de las comunidades que llevaban cartas fingidas de los santos fundadores, en las que éstos simulaban desde el cielo mandar que cesara el incendio. ¡Qué noche! La gente salía en tropel de la iglesia y empujaba por el terror, sofocada por el humo, iluminada por las llamas. Los frailes agustinos, por su parte, abandonaban el convento temeroso de que el fuego devorase las celdas. En pocos instantes, la calle estaba completamente llena de una multitud abigarrada que con los ojos abiertos y casi salidos de sus órbitas por el horror, veía imponente que el fuego lamía, se enroscaba y devoraba impetuoso al templo. La multitud, repito, era heterogénea, los curiosos, los devotos que habían quedado, los agustinos, las órdenes de otros conventos, que había acudido con sus santos estandartes y cartas de sus patronos, los regidores de la ciudad, los oidores y el virrey arzobispo don Fray Payo Enríquez de la Ribera, que personalmente tomaba parte activa, dictando cuantas medidas juzgaba conducentes para que el fuego no se comunicara al convento y cuadras cercanas, como lo consiguió. Pero cuando era mayor la confusión en el incendio, cuando la gente apiñada frente a la ancha puerta de la iglesia veía salir de estas lenguas colosales de fuego, gigantescas columnas de humo, infinidad de chispas que arrebataba el viento, cuando el calor sofocante, exhalado como el aliento de un monstruo, brotaba de aquella puerta y se comunicaba hasta la acera de frente, haciendo reventar los cristales de las vidrieras de las casas, la multitud presenció una escena que a todos hizo por lo pronto enmudecer de espanto. Un hombre como de 58 años de edad, pero fuerte y robusto, que vestía el traje de capitán y ceñía espadín al cinto, se abrió paso con esfuerzo entre la multitud, y solo, sin que nadie se diera cuenta de lo que iba a hacer, penetró en la iglesia cuyos muros estaban ennegrecidos por el humo. Subió impasible las gradas del altar mayor, trepó con agilidad sobre la mesa del ara, alzó el brazo derecho y con fuerte mano tomó la custodia del Divinísimo, rodeada en esos instantes de un nuevo resplandor, el resplandor espantoso del incendio, y con la misma rapidez que había penetrado el templo y subido al altar, bajó y salió a la calle, sudoroso, casi ahogado, aunque lleno de piadoso orgullo, empuñando con su diestra la hermosa custodia, a cuyos pies cayó de rodillas, muda
y llena de unción, la multitud atónita. Pasó el tiempo. De aquel incendio que destruyó la vieja iglesia de San Agustín en menos de 2 horas, pero cuyo fuego duró 3 días, solo se conservó el recuerdo en las mentes asustadas de los que tuvieron la desgracia de presenciarlo. Sin embargo, al reedificarse una de las casas de la acera norte de la calle que entonces como ahora se llamaba de los Donceles, situada entre las que entonces llevaban los nombres de Monte Alegre y Plaza de Loreto, los buenos vecinos de la muy buena Ciudad de México contemplaron sobre la cornisa de la casa nueva un nicho, y dentro de ese nicho no la escultura de algún santo como era entonces costumbre colocar, sino un brazo de piedra en alto relieve, cuya mano empuñaba una custodia también de piedra. La casa aquella que con ligeras modificaciones se conserva aún en pie en nuestros tiempos, fue del capitán don Juan de Chavarría, uno de los más ricos y más piadosos vecinos de la Ciudad de México, que había salvado a la custodia del Divinísimo en la lúgubre noche del 11 de diciembre de 1676. ¿Quién le concedió la gracia de ostentar aquel emblema de su cristiandad en el nicho de la parte superior de su casa? ¿Fue el rey a cuyos oídos llegó el suceso? ¿El virrey arzobispo que lo presenció? ¿O él tuvo tal idea como satisfecho de haber cumplido un acto edificante? Ningún manuscrito ni libro impreso lo dice. La antigua tradición solo refiere el episodio del incendio, y lo que sí consta de todo punto es que la casa número 4 de Chavarría, ahora calle así llamada desde entonces, fue en la que habitó durante el siglo XVII aquel varón acaudalado y piadoso. Pocas noticias biográficas tenemos acerca del capitán don Juan de Chavarría. Nació en México y se le bautizó en el Sagrario el 4 de junio de 1618. Se casó con doña Luisa de Vivero y Peredo, hija de don Luis de Vivero, segundo conde del Valle de Orizaba, y de doña Graciana Peredo y Acuña, de cuyo matrimonio tuvo Chavarría 3 hijos. Fue hombre muy religioso y gran limosnero. A sus cuidados se reedificó la iglesia de San Lorenzo, de la cual fue patrón, y en la tarde del 26 de diciembre de 1652, en ella se le dio el hábito de Santiago, ante lucida concurrencia y con asistencia del virrey. Don Juan de Chavarría falleció en México y en su mencionada casa del 29 de noviembre de 1682, legando una fortuna de unos 500,000 pesos. Y como patrono que era de San Lorenzo, sobre su sepulcro se le erigió una estatua de piedra que lo representaba de rodillas sobre un cojín y en actitud devota. Hoy ya no existe el monumento sepulcral levantado a su memoria. Su buena fama dio nombre a una calle, y el símbolo de su piedad se conserva en el antiguo nicho de la vieja casa de su morada. La calle de la Quemada. Muchas de las calles, puentes y callejones de la capital de la Nueva España tomaron sus nombres debido a sucesos ocurridos en las mismas, a los templos o conventos que en ellas se establecieron o por haber vivido y tenido sus casas personajes y caballeros famosos, capitanes y gente de alcurnia. La calle de la Quemada, que hoy lleva el nombre de Quinta Calle de Jesús María, y según nos cuenta esta dramática leyenda, tomó precisamente ese nombre en virtud de lo que ocurrió a mediados del siglo XVI. Cuéntase que en esos días regía los destinos de la Nueva España don Luis de Velasco I. Después fue virrey su hijo del mismo nombre, 40 años más tarde, que vino a reemplazar al virrey don Antonio de Mendoza, enviado al Perú con el mismo cargo. Por esa misma fecha vivían en una amplia y bien fabricada casona don Gonzalo Espinosa de Guevara con su hija Beatriz, ambos españoles llegados de la villa de Illescas, trayendo gran fortuna que el caballero hispano acrecentó aquí con negocios, minas y encomiendas.
Y dícese en viejas crónicas desleídas por los siglos, que si grande era la riqueza de Gonzalo, mucho mayor era la hermosura de su hija. 20 años de edad, cuerpo de graciosas formas, ojos grandes, rostro hermoso y de una blancura de azucena, enmarcado en abundante y sedosa cabellera bruna que le caía por los hombros y formaba una cascada hasta la espalda de fina curvatura. Asegurábase en ese entonces que su grandiosa hermosura corría pareja con su alma toda bondad y toda dulzura, pues gustaba de amparar a los enfermos, curar a los apestados y socorrer a los humildes, por los cuales llegó a despojarse de sus valiosas joyas en plena calle, para dejarlas en esas manos temblorosas y cloróticas. Con todas esas cualidades de belleza, alma generosa y noble cuna, a lo cual se sumaba la inmensa fortuna de su padre, lógico es pensar que no le faltaron galanes que comenzaron a requerirla en amores para posteriormente solicitarla como esposa. Muchos caballeros y nobles galanes desfilaron ante la casa de doña Beatriz, sin que ésta aceptara a ninguno de ellos, por más que todos ellos eran buenos partidos para efectuar un ventajoso matrimonio. Por fin llegó aquel caballero a quien el destino le había deparado como esposo, en la persona de don Martín de Scopoli, marqués de Piamonte y Francescello, apuesto caballero italiano que se prendó de inmediato de la hispana, y comenzó a amarla no con tiento y discreción, sino con abierta locura. Y fue tal el enamoramiento del marqués de Piamonte, que plantado en mitad de la calle, en donde estaba la casa de doña Beatriz, o cerca del convento de Jesús María, se oponía al paso de cualquier caballero que tratara de transitar cerca de la casa de su amada. Por este motivo no faltaron altivos caballeros que contestaron con hombría la impertinencia del italiano, saliendo a relucir las espadas. Muchas veces bajo la luz de la luna y frente al balcón de doña Beatriz se cruzaron los aceros del marqués de Piamonte y los demás enamorados, habiendo resultado vencedor el italiano. Al amanecer, cuando pasaba la ronda por esa calle, siempre hallaba un caballero fallecido, herido o agonizante, a causa de las heridas que produjera la hoja toledana del señor de Piamonte. Así, uno tras otro iban cayendo los posibles esposos de la hermosa dama de la villa de Illescas. Doña Beatriz, que amaba ya intensamente a don Martín, por su presencia y galanura, por las frases ardientes de amor que le había dirigido y las esquelas respetuosas que le hizo llegar por manos y conducto de su ama, supo lo de tanta sangre corrida por su culpa, y se llenó de pena y de angustia, y de dolor por los hombres fallecidos y por la conducta celosa que observaba el de Piamonte. Una noche, después de rezar ante la imagen de Santa Lucía, virgen mártir que se sacó los ojos, tomó una terrible decisión tendiente a lograr que don Martín de Scopoli, marqués de Piamonte, y Francescello dejara de amarla para siempre. Al día siguiente, después de arreglar ciertos asuntos que no quiso dejar pendientes, como su ayuda a los pobres y medicinas y alimentos que debían entregarse periódicamente a los pobres y conventos, despidió a toda la servidumbre, después de ver que su padre salía con rumbo a la casa del factor. Llevó hasta su alcoba un brasero, colocó carbón y le puso fuego. Las brasas pronto reverberaron en la estancia. El calor en el anafre se hizo intenso, y entonces, sin dejar de invocar a Santa Lucía y pronunciando entre lloros el nombre de don Martín, se puso de rodillas y clavó con decisión su hermoso rostro sobre el brasero. Crepitaron las brasas. Un olor a carne quemada se esparció por la alcoba, antes olorosa a jazmín y almendras, y después de unos minutos doña Beatriz pegó un grito espantoso y cayó desmayada junto al anafre. Quiso Dios y la suerte que acertara a pasar por ahí el fraile mercedario fray Marcos de Jesús y Gracia, quien por ser confesor de doña Beatriz entró corriendo a la casona después de escuchar el grito tan agudo y doloroso. Encontró a doña Beatriz aún en el piso. La levantó con gran cuidado y quiso colocarle hierbas y vinagre sobre el rostro quemado, al mismo tiempo que le preguntaba qué le había ocurrido. Y doña Beatriz, que no mentía, y menos a fray Marcos de Jesús y Gracia, que era su confesor, le explicó los motivos que tuvo para llevar a cabo tan horrendo castigo.
terminando por decirle al mercenario que esperaba que ya con el rostro horrible, don Martín el de Piamonte no la celaría. Dejaría de amarla y los duelos en la calleja terminarían para siempre. El religioso fue en busca de don Martín y le explicó lo sucedido, esperando también que la reacción del italiano fuera en el sentido en que doña Beatriz había pensado, pero no fue así. El caballero italiano se fue deprisa a la casa de doña Beatriz, su amada, a quien halló sentada en un sillón sobre un cojín de terciopelo carmesí, su rostro cubierto con un velo negro que ya estaba manchado de sangre y carne negra. Con sumo cuidado le descubrió el rostro a su amada, y al hacerlo no retrocedió horrorizado. Se quedó atónito, apenado, mirando la cara hermosa y blanca de doña Beatriz, horriblemente quemada. Bajo sus antes arqueadas y pobladas cejas había 2 agujeros con los párpados chamuscados. Sus mejillas sonrosadas eran cráteres abiertos por donde escurría sanguaza, y los labios antes bellos, carnosos, dignos de un beso apasionado, era una rendija y formaban una mueca horrible. Con este sacrificio doña Beatriz pensó que don Martín iba a rechazarla, a despreciarla como esposa, pero no fue así. El marqués de Piamonte se arrodilló ante ella y le dijo con frases en las que campeaba la ternura: «Ah, doña Beatriz, yo os amo no por vuestra belleza física, sino por vuestras cualidades morales. Sois buena y generosa, sois noble y vuestra alma es grande». El llanto cortó estas palabras y ambos lloraron de amor y de ternura. «En cuanto regrese vuestro padre, os pediré para esposa, si es que vos me amáis», terminó diciendo el caballero. La boda de doña Beatriz y el marqués de Piamonte se celebró en el templo de la Profesa, y fue el acontecimiento más sensacional de aquellos tiempos. Don Gonzalo de Espinosa y Guevara gastó gran fortuna en los festejos, y por su parte el marqués de Piamonte regaló a la novia vestidos, alhajas y mobiliario traídos desde Italia. Claro está que doña Beatriz al llegar ante el altar se cubría el rostro con un tupido velo blanco, para evitar la insana curiosidad de la gente, y cada vez que salía a la calle, sola, al cercano templo a escuchar misa, o acompañada del esposo, lo hacía con el rostro cubierto por un velo negro. A partir de entonces la calle se llamó Calle de la Quemada, en memoria de este acontecimiento que ya en cuento o en leyenda han repetido varios autores, siendo estos datos los auténticos y que obran en polvosos documentos. La calle del truco. Según se dice, el nombre de esta calle viene de esa palabra que significa ardid o artimaña, trampa en el juego, aun cuando también puede ser corrupción de la voz, trueque, que significa cambio o permuta. La gente que vive por ahí asegura que una sombra de varón, vestido a la usanza, con larga capa, sombrero de ancha ala, calado hasta las cejas, de modo que solo deja ver 2 chispas a manera de ojos sobre el rostro pálido y desencajado, se desliza apresurado a lo largo de esa calle, cuando el silencio y las sombras de la noche son completos. Es la sombra de don Ernesto, que sigiloso se detiene delante de una puerta. Llama 3 veces. Se oye un chirrido de ultratumba. Entra el caballero. Es la casa de juego, a la que solo van los más ricos. Se juega en grande. Primero las bolsas repletas de oro, después las fincas, luego las haciendas. Es mal día para don Ernesto. Ha perdido 3 o 4 de sus mejores propiedades. Está nervioso como nunca. La fortuna le ha dado la espalda. Hace un recuento en la mente y advierte que lo ha perdido todo. No todo, amigo. Aún queda algo de valor. El diablo lo supiera. ¿Qué es? Y va en una jugada por cuanto habéis perdido, en el primer albur, agrega la primera voz. Don Ernesto, fuera de sí, exclama: ¿A qué os referéis? ¡Decidlo de una vez! Y hace el ademán de incorporarse. Calma, calma, agrega el contrincante. ¡Que la tenga vuestra madre!, grita de nuevo el desafortunado caballero. Su adversario se inclina sobre la mesa para musitar unas palabras al oído de don Ernesto. ¿Qué?
No, no, por Dios, ella no, grita don Ernesto en el colmo de la exaltación. Así podréis recuperar vuestras riquezas. Transcurren unos instantes de lucha en el interior del sombrío jugador y al fin exclama: «Está bien, a la carta mayor». Su amigo, parsimoniosamente, coloca sobre la mesa 2 cartas, una sota de oros y un 6 de espadas. «¡A la sota!», grita don Ernesto temblando de emoción. Se deslizan los naipes fatídicos: 7 de bastos, 3 de oros, caballo de copas, y al fin aparece la carta maldita, el 6. Perdéis nuevamente. El caballero queda mudo, sin moverse, como desplomado sobre sí mismo. Ha jugado a su bella esposa. Es hombre de palabra y tiene que cumplir. Esta vez su adversario fue el propio diablo. Por eso don Ernesto no vio una sola jugada. Es la calle del truco. Lo que sucedió en la calle El Resbalón, leyenda de Chiapas. Cuentan que hace muchos años, cuando él era joven, no le apuraba nada. Era mujeriego, parrandero y bebedor. No tenía que trabajar, su situación económica era bastante desahogada y por lo mismo, la única preocupación en su inútil vida era derrochar el dinero producido por sus padres, que eran dueños de los mejores magueyales de allá por el barrio de la cueva de Tío Ticho. Su mamá sufría mucho, ya había secado sus ojos de tanto llorar, porque veía con desconsuelo la vida displicente que llevaba su hijo, derrochando el dinero a manos llenas en vicios y mujeres. Todas sus actividades las realizaba de noche, y donde estaba el escándalo, ahí estaba él. Empezó por no respetar a la gente, dejó de obedecer a sus padres y por último extravió la senda que lleva a Dios. Su madre soñaba con el día en que aquel rebelde mocetón sentara cabeza y regresara por su propio pie al buen camino, y si de paso decidiera hacerle caso a la hija de su compadre Chon, que era una muchacha decente y de buenas costumbres, pues ni cosa mejor. Fuera de su costumbre, un sábado muy temprano, Mincho se montó en su yegua retinta. Pasó por el centro de la ciudad a comprar algunas cosas para comer, cigarros y 2 litros de comiteco. Y salió rumbo al barrio de La Pila, porque en ese lugar vivía una jovencita que lo traía loco de pasión. Él esperaba que con aquellos presentes, el anciano padre de la chica accediera a que su hija fuera cortejada por este no muy aconsejable pretendiente. Pero para su mala suerte, su fama de mujeriego y bueno para nada era muy conocida en toda la ciudad. Con estos antecedentes, le era muy difícil hacer creer a la dama en la sinceridad de los sentimientos que inflamaba su corazón. Pero algo extraño estaba sucediendo, sentía que por primera vez hablaba con la verdad. Al caer la noche, según él, las notas de la marimba serían las mejores mensajeras de sus penas de amor. Pero cuán equivocado estaba, pues ni la calidez de las dulces melodías pudieron romper aquella férrea resistencia, y no logró sacar ni una sola esperanza, mucho menos una promesa de los labios de la joven. Esto hizo que entre canción y canción el enamorado empezara a tomar largos y profundos tragos de licor. Cuando la oscuridad de la noche avanzó con su manto de silencio, los músicos decidieron terminar aquella serenata. El apasionado joven todavía estuvo algunas horas hablando solo junto a las ventanas del balcón. Al llegar la madrugada, empezó a correr un aire frío y su yegua retinta, resoplando, demostró su nerviosismo. Mincho decidió que era tiempo de regresar a su casa, se montó en su noble animal y con paso lento inició el recorrido de vuelta. Iba pensando en su negra suerte cuando al pasar frente a los chorros de agua de la pila, vio a una mujer joven y guapa, que al mismo tiempo que peinaba su larga cabellera, cantaba con dulce voz una bella canción. Mincho sintió un escalofrío que sacudió todo su cuerpo, pero se dijo a sí mismo que él era un hombre sin miedo, y las copas que llevaba entre pecho y espalda le ayudaron a confirmar esa forma de pensar y le dieron más valor. Por un momento creyó estar soñando, no recordaba haber visto antes a esa bella mujer,
Desmontó y con paso tambaleante se fue acercando a la dama que estaba de espaldas, inclinada sobre las piedras del arroyo. Entre la luz de la luna y el brillo de las aguas pudo observar aquel bello rostro. Hizo el intento de hablarle, pero en ese momento la bella figura se puso de pie y empezó a caminar rumbo a la calle El Resbalón, no sin antes invitar al trasnochado a seguirla con un movimiento de cabeza. Mincho no pudo resistir el encanto de esa insinuación y fue caminando tras de aquella irreal belleza. Por mucho rato la estuvo siguiendo y no podía darle alcance hasta que la vio entrar a una casa vieja. Lo extraño fue que lo hizo sin abrir las puertas. Mincho apresuró el paso con la intención de ver por última vez aquel rostro. Buscó una rendija y observó con mucho espanto que el bello rostro se había convertido en la cara de la muerte. Salió corriendo como loco por la impresión y quedó tendido en la calle del Resbalón. Justo antes de llegar a la esquina, gente caritativa lo encontró tirado y pensando que era el remate de una más de sus juergas, lo llevó a su casa. Durante varios días no volvió en sí. Cuando pudo contar lo sucedido, nadie volvió a pasar a deshoras por aquella calle, y mucho menos Mincho, que cuando iba a ver a su enamorada, regresaba temprano. Por cierto, su novia era la mujer que su mamá consentía. La calle de las ánimas, leyenda de Aguascalientes. La viejecita chupa y chupa con sus labios rosa. El pobre anciano, al arrimo de la lumbre y al cuidado de la olla. El joven piensa en el sitio en que su abuelo duerme. De pronto, el corazón le palpita y se levanta temblando, cual si fuera la hora final de su existencia. Lloró un momento, luego se arrodilló. Suenan las 8 de la noche y reza: Padre nuestro que estás en los cielos. Y el anciano seguía: Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Los tres rezaron a una voz y a finalizar cantaron el alabado. A la misma hora los pocos vecinos hacían igual cosa. La oscuridad de la calle imponía. Las estrellas brillaban y un tecolote cantaba con todo pavoroso. Pasó la hora. Es llegado el momento de la cena. Y después se durmieron arrimados y soñaron, cual niños, en la aparición de las ánimas que volvían del panteón pidiendo sufragios. Al día siguiente iban nuestros personajes por la mañana a practicar el rito del culto a sus antepasados, el que consistía en barrer las tumbas, costumbre general del pueblo, así como en otras ciudades, costumbre que vino olvidándose hasta borrarse, aún en las tablas de los viejos que viven, y que solo cuentan de memoria, agregando a todo esto lo que se hacía el día de los fieles difuntos, la ceremonia que ellos llamaban la ofrenda, y que consistía en distintos comestibles, sin saltar la característica de los condonches, la calabaza y el camote con la miel de abeja. Y de acuerdo con el rito, si era el deudo niño, niña, joven o anciano, alegre, huraño, activo, si tenía familia, etc., si era quien repartía la ofrenda mayor, al primero de los asistentes que caracterizaba al desaparecido. Volviendo a los actores de la leyenda, pasados los años, se enfermó el joven. Sus padres hacían esfuerzos 1000 para salvarlos de la muerte, pero la llama de la fiebre quemó sus venas y acabó con aquella vida en flor. Sus padres, inconsolables por el sufrimiento que causara la desaparición de su hijo, pasaron a la otra vida, y cuentan los vecinos que entre todas las almas que volvían del panteón al punto de las 8 a su tarea de pedir oraciones y el barrido de sus tumbas, conocían entre todas las que nuestros personajes que insistían con sus ruegos, haciendo más pavorosa aquella oscuridad que llamaban a respeto que a esa hora debía guardarse. Así era el toque de ánimas que decían llamaba a la idea de la muerte y excitaba al amor a la vida y a bajar los ojos hacia el puño de cenizas de los muertos. Pensar en un miserable sepulcro
y silenciarse un relicario. Esta es la calle de las ánimas, hoy Gómez Farías, por donde regresaban lentamente en marcha fúnebre aquellos cuerpos de ojos ausentes de sus órbitas vacías, de manos huesudas y pies ya enjuntos, llenando de pavor a todos los vivientes de aquellas calles y dejando el recuerdo que le dio su nombre.